porque se va a oponer a Dios y a todas las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces es una unificación satánica. Cuando hablamos del anticristo, de la bestia, del falso profeta, es una unificación de una trinidad satánica. Entonces, no es un solo gobierno. Ahora, el único gobierno que va a haber en el milenio es el de Cristo. No va a haber más milenio. Ese es el único orden mundial de unificación. Lo demás, lo que llamamos el nuevo orden mundial, no es un nuevo orden donde vendrá un gobierno único. Es un orden diferente de gobierno, pero con un propósito unificado, donde van a entregar el poder para que alguien dirija y alguien lleve la rienda de este despropósito del diablo. Exacto. Es muy diferente, es muy diferente. O sea, no es lo mismo. Porque usted unir todas las religiones es imposible. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y esto es ¿Qué dice el pastor? Gracias por estar ahí conectado con nosotros una vez más. Gracias por tu comentario, por tu opinión. De verdad que agradecemos mucho el tiempo que tú sacas de tu valioso tiempo para conectarte con nosotros. Gracias por dejarnos ser de bendición para ti y para los tuyos. Si es primera vez que ves este contenido, queremos invitarte a que te suscribas. Este es el mejor momento para que te suscribas, le des a la campanita. Cuando le des a la campanita, le das a todas para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro nuevo contenido que estamos subiendo acá en este canal. Este segmento de ¿Qué dice el pastor? Está siendo y seguirá siendo de gran bendición para muchas personas. Yo sé que nos estamos dejando dirigir por Dios y yo sé que muchas personas para este tiempo necesitaban un segmento como este. Un segmento el cual llegó para aportar un granito de arena en los medios digitales, en las redes sociales. No venimos a atacar a nadie, tampoco a hacer ninguna competencia, no, sino a aportar un poco de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Bueno, esto es preguntas y respuestas, donde usted puede enviar sus preguntas. Acá nosotros analizamos sus preguntas con un equipo de personas capacitadas para traer la respuesta correcta, para poder ayudarlo a salir de esa confusión tal vez que usted pueda estar atravesando. Hoy está con nosotros un hombre de Dios, el cual ya todos los conocen. Y si usted primera vez que se conecta y no lo conoce, es un hombre de Dios, el cual es de la casa de acá de Excelencia Cristiana Televisión. Y está siendo grandemente usado por Dios para este tiempo. Yo sé que Dios tenía algo especial para este tiempo, para la plataforma y para ustedes. Y lo estamos viendo en cada entrega, en cada video que nosotros estamos subiendo acá en esta plataforma. Así que está con nosotros una vez más el pastor. Bienvenido a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer compartir con ustedes. De verdad que nos sentimos contentos y agradecidos de Dios, esperando que todo lo que hacemos, como siempre decimos, sea de edificación para todos. Amén. Pastor, estuvimos hablando en video anterior. Yo sé que alguna gente que están ahí conectados estaban esperando esto ya. Ya esta es la cuarta entrega de este tema. El final de los tiempos, el fin de los tiempos, el apocalipsis, como usted quiera identificarse con este tema. Estamos viendo algo muy bonito porque hay personas que están dejando sus comentarios que necesitaban escucharle eso. Y eso de verdad que nos motiva y nos ayuda a nosotros seguir preparándonos cada día más para hacer de bendición para usted. Hoy seguimos con preguntas y respuestas, las cuales yo sé que van a aportar, van a ser de gran apoyo para su vida espiritual. Pastor, hay preguntas que nosotros queríamos seguir haciendo en el video anterior, pero como teníamos otra participación, nosotros decidimos dejarla para este momento. Y yo sé que era el tiempo de Dios. Para iniciar, pastor, nos gustaría inmediatamente entrar iniciando con la primera pregunta. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, mira, el origen de esto, porque realmente hay que ir al origen de las cosas. Así es. Surge por allá por el 1927. Un presidente de Estados Unidos llamado Woodrow Wilson fue la primera persona que trajo a la palestra pública pues la idea de lo que sería la sociedad de naciones, que es lo que se parece a ese nuevo orden mundial de unificación.
Y él propuso esto porque la Primera Guerra Mundial, que se dio en el periodo que él gobernó en el periodo del 1913 al 1921, en ese periodo pues se da esa Primera Guerra Mundial y él entendía que no podía repetirse una situación como esa y que había que hacer una organización que pudiera de alguna manera pues tener un control sobre todas las naciones del mundo, y por eso se llamaba Sociedad de Naciones. Él incluso hizo un tratado y esto y lo mostró a un grupo de gente para hacer esto. Sin embargo, eso no se materializó ahí. Y en el 1945 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Él preveía eso. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial surge la ONU, que es una organización de los Estados americanos y de los Estados Unidos. Y entonces, en esa organización de Estados, pues se busca eso, tener una paz mundial. Pero es la unión de varias naciones del mundo. La mayoría de las naciones del mundo están agrupadas allí y toman decisiones. Y las decisiones que toman repercuten en otras naciones. Sin embargo, eso no ha detenido la violencia y las guerras. Todavía hoy lo estamos viendo. Que aun cuando hay resoluciones de la ONU, a veces no se acatan, y en otras ocasiones hay gente que la acata y esas mismas resoluciones son las que causan los problemas. Así es. Por ejemplo, la creación del Estado de Israel es una resolución de la ONU. Sin embargo, muchos árabes no la aceptan. Y eso ha mantenido un conflicto en Medio Oriente hasta el día de hoy. A pesar de que ya hace más de 70 años que esto se logró. Entonces, declarar como Estado a Israel. Entonces, cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando de que en principio lo que se tenía concebido era una organización que englobara a todas las naciones para tomar decisiones donde se pudiera establecer de cierta forma pues un control en las decisiones que se toman a nivel global y a nivel político. ¿Con qué plan? Con el plan de tener una nueva configuración a nivel de lo que tiene que ver con la hegemonía mundial. Es una configuración lo que se hace. El nuevo orden mundial no es más que una nueva configuración, porque también hay que entender algo. Así es. Cuando se habla del nuevo orden mundial, esto no es nuevo, sino que en diferentes tiempos han habido diferentes nuevos órdenes. Así es. O sea, cada vez que hay imperios nuevos, es un nuevo orden mundial que se da. Cada vez que se va traspasando de un imperio, de un gobierno que tiene cierta hegemonía a nivel mundial, eso es lo que va cambiando. Porque hay imperios que conquistaron muchísimas naciones y ese era el nuevo orden en su tiempo. Los romanos fueron un imperio, establecieron un orden diferente al que tenían los griegos antes de ellos. Entonces, cada uno de esos imperios nuevos se constituía en un nuevo orden mundial. Sí. A nivel de la geopolítica, vamos a decirlo así, o de la sociopolítica, a nivel social. Amén. Pastor, ¿qué es la conspiración de los Illuminati? Sabes que cuando se habla de los Illuminati, entramos también a lo que la gente considera una teoría de conspiración. Exacto. La gente entiende que de lo que no sabemos o no conocemos a profundidad se convierte en una teoría de conspiración. Sin embargo, todos sabemos que hay gente que se une con propósito o con despropósito en el caso contrario y se alinea a un pensamiento, a una ideología. Conocemos, por ejemplo, aquí en el país organizaciones como los masones, que son instituciones con un secretismo que la gente no sabe lo que acontece dentro de ellas y que lo que sabemos es lo que algunos supuestos miembros expresan, pero no sabemos que esa confraternidad realmente se trata de tal o cual cosa, porque lo primero es que son organizaciones secretas. Desde ahí ya hay un problema, porque hay un ocultismo. Entonces, todo lo que tiene encierra ocultismo, de alguna manera, está dentro de las tinieblas. Exacto. La Biblia dice que todo el que hace las cosas buenas sale a la luz. Permite que se vea. Entonces, las tinieblas hacen las cosas en oculto. El que está en pecado no quiere que su pecado salga a la luz. Por eso no se arrepienten, a veces dice la Biblia. Sí. Entonces, todo el que está haciendo cosas contrarias a lo que se establece en el orden legal, natural, e incluso en el orden espiritual que Dios acepta, lo hace a escondidas, lo hace oculto, porque se hacen cosas que desde todo el punto de vista humano incluso son rechazadas muchas veces. Entonces, lo que se conoce sobre esta organización, o lo que la gente puede estipular, es que son poderosos, que son gente poderosa con grandes poderes económicos, sociales y políticos, a nivel político y social, y que por lo tanto pues tienen el dominio de gran parte de la humanidad en el sentido político y económico. Sí. O sea, cualquier decisión que toman estas personas puede cambiar el rumbo del mundo. Wow. Entonces, eso es lo que se conoce.
Entonces, cuando se habla de eso, se está hablando de poca gente y realmente es así. Sí. Si tú te pones a ver, el 1% de la población del mundo son los que tienen prácticamente el 90% de la riqueza del mundo entero. Exacto. O sea, que el otro 99% pues no tiene ese gran alcance. Entonces, estamos hablando de pocas personas. Y en el caso de estas organizaciones como el Illuminati, son familias o son personalidades que tienen cierto relieve a nivel político y a nivel económico, como te decía, magnates, que manejan a nivel del no de ahora. No son ricos, como dicen, nuevos ricos, como dice la gente, sino que son ricos que vienen ya trayendo una descendencia desde sus antepasados. Exacto. O sea que sus tatarabuelos y abuelos eran multimillonarios en aquellos tiempos y ellos pues por lo tanto han heredado riqueza y la han seguido extendiendo. Sí. Aparte de aquellos, ¿verdad?, que a través del tiempo se han ido introduciendo también a ese grupo y que también toman decisiones importantes y que yo entiendo de mi punto de vista que a lo mejor los reclutan cuando surgen esos ricos que tienen cierto poder en la tecnología, como estos medios que vemos y otros magnates que manejan ciertas cosas que pueden también cambiar el mundo. Así. Pero eso es lo que yo entiendo y es lo que se ha mostrado. O sea, es una organización secreta, tiene mucho ocultismo y además mucho poder tanto económico como político. Amén. Pastor, y tiene que ver con el nuevo orden mundial también, porque lo que ellos hacen va encaminado a eso, a un ecumenismo en todo el sentido de la palabra, tanto religioso como político y a nivel económico. Amén. Pastor, hay muchas personas que se preguntan que si habrá sacrificios de animales durante el reino del milenio. Durante el milenio. Bueno, es que el sacrificio de animales cesó. Porque, ¿cuál es el sentido del sacrificio del animal? Cuando vamos a la Biblia, el sentido del sacrificio de los animales era por el pecado, incluyendo el cordero que se sacrificaba una vez al año por el pecado de todo el pueblo. Entonces había un orden de culto y de rendirle el culto a Dios. El sumo sacerdote era el único que estaba facultado para entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Pero había una serie de sacrificios por pecados menores que la gente casi no lo menciona. Que se llevaba un palomino, que se llevaba cualquier animal menor al cordero para ofrecer un sacrificio por el pecado. O sea, había diferentes niveles de sacrificio. Entonces, eso no es posible. Eso no va a suceder. Ahora, lo que sí se habla es de que en la nueva reconstrucción del templo se va a volver al sacrificio. Pero ese no es el milenio. Entonces es diferente. Ahí se habla de que se va a volver a sacrificar y que se va a volver otra vez a esos rudimentos del antiguo pacto. Porque está detenido es por una situación geopolítica entre los árabes y los judíos, que por eso es que el templo no se ha podido volver a reconstruir, porque deseo tienen ellos de volverlo a reconstruir y volver a adorar en el templo. Pero como se construyó la mezquita en esa parte del terreno del templo y otras situaciones que se dan donde convergen diferentes religiones, ahí en ese espacio converge la religión cristiana, la musulmana y la judía, que son las tres principales del mundo y la más poderosa. Sí. Y entonces hay una situación que se da tanto espiritual como política como geopolítica. Entonces es bien complicado el asunto. Muy complicado. Entonces por eso es que se ha detenido y que Dios pues establece los tiempos y nada se hace ni antes ni después, sino cuando Dios dice. Amén. Entonces de volver a sacrificar en el milenio, bíblicamente yo no tengo ese dato. Yo entiendo que sí va a haber un periodo de paz en el milenio, en un gobierno diferente, porque lo que se estipuló es una teocracia. En el reino de Dios lo que existe es teocracia, donde Dios gobierna todo y punto. Entonces el hombre ha creado democracia, socialismo, comunismo, muchísimos tipos de líneas de pensamiento progresista, qué sé yo qué. Pero al final de cuentas, cuando tú entras a todas las líneas políticas y las ideologías y lo que ellos establecen como parte del gobierno, de cómo se debe dirigir un Estado y demás, al final de cuentas, sin Dios, es algo que está dirigido por Satanás y por cosas que no son lo que Dios quiere. Entonces el milenio no es tanto un asunto de establecimiento de culto, sino de gobierno. Entonces, por eso es diferente. El milenio es el gobierno de Cristo 1000 años, mostrando de cómo es el gobierno de Dios, en contraposición con todos los gobiernos que ha visto el hombre. Recuérdate que en la profecía de la estatua de Daniel hay una piedra cortada que es la que derriba la estatua. La estatua representa todos los periodos de imperio y de gobierno de la humanidad, porque los últimos, que son los 10 pies unidos, que tiene que ver con el nuevo orden mundial también,
Esos 2 pies con los 10 dedos unidos están juntos, pero vamos a decirlo así. Están unidos pero no juntos. Así es. Los dedos de los pies. Entonces, en los dedos hay barro y hierro. Entonces, hay parte fuerte y en parte débil. Ahí encontramos la Unión Europea, ahí encontramos la ONU, ahí encontramos a los Estados Unidos, ahí encontramos una serie de organizaciones, que el G20, que el G8, el G7 más 1 o el G8, y encontramos entonces mucha unidad, pero dividida. Así es. Entonces, esos pies de barro, que es la última forma de gobierno que se da antes del milenio, que es cuando la piedra derriba la estatua y cambia el gobierno. Entonces viene el milenio, entonces cambia la forma de gobernar. No de sacrificio, porque el sacrificio fue abolido desde que Cristo se inmoló y en el sacrificio de la cruz se anuló por completo ya el sacrificio, que fue en el año 70 después de Cristo, cuando derriban el templo, que cesa el sacrificio. Sí. Porque Cristo profetizó que no iba a quedar de pie nada de lo que se maravillaban los judíos en aquel tiempo viendo sus construcciones. Entonces, cuando se derriba el templo y se cesa el sacrificio hasta el día de hoy, pues no es simplemente por un asunto de la invasión, es un asunto porque Dios estableció que el sacrificio debía cesar ya, y ese cese de sacrificio no va a volver en el milenio. Así es. Pastor, ¿profetiza la Biblia acerca de un solo gobierno o una sola moneda para el final de los tiempos? Un solo gobierno es una utopía. ¿Qué es una utopía? Algo imposible, algo que nada más está en la mente de la gente. Así es. Eso no hay forma de que eso sea. O sea, no hay manera de establecer un gobierno como lo tiene la gente en su concepción mental. Lo que sí van a ver es una unificación de diferentes gobiernos, pero le van a dar el poder a una persona para que lo represente. No es un solo gobierno, son diferentes estados unidos. Una unificación, que en un caso llegará a ser satánica, como hablábamos en otra ocasión. Claro. Porque se va a oponer a Dios y a todas las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces es una unificación satánica. Cuando hablamos del anticristo, de la bestia, del falso profeta, es una unificación de una trinidad satánica. Entonces, no es un solo gobierno. Ahora, el único gobierno que va a haber en el milenio es el de Cristo. Amén. No va a haber más milenio. Sí. Ese es el único orden mundial de unificación. Lo demás, lo que llamamos el nuevo orden mundial, no es un nuevo orden donde vendrá un gobierno único. Es un orden diferente de gobierno, pero con un propósito unificado, donde van a entregar el poder para que alguien dirija y alguien lleve la rienda de este despropósito del diablo. Exacto. Que es muy diferente, es muy diferente. O sea, sí, no es lo mismo. Porque usted unir todas las religiones es imposible. Ahora, ¿qué es lo que se unifica? El ecumenismo lo que hace es que llega a un entendimiento. Y los católicos se reúnen con los musulmanes, se reúnen con otras religiones. Y entonces, cuando se reúnen esos diferentes líderes, como lo hemos visto ya, de los evangélicos, de los pentecostales y demás, de repente lo que tenemos es un ecumenismo. Que estamos de acuerdo, que estamos bien, estamos en paz, pero cada quien con sus diferentes creencias. Entonces no hay una verdadera unidad. Lo mismo pasa con los gobiernos. Ok, estamos unidos en este propósito, pero fuera de ahí, yo gobierno aquí, yo manejo esto. O sea, son como pequeños gobernadores y es lo que la Biblia llama tronos. Hay tronos, hay principados, hay gobernadores. Los gobernadores están en esas diferentes demarcaciones, son regiones. Entonces, cada uno dirige su región y le cede el poder al mayor que lo va a dirigir a todo en la representación satánica. Pero no es de que un solo gobierno. Satanás nunca, la Biblia dice que es el príncipe de este siglo. Y que toda la tierra está bajo el maligno. Eso dice la Biblia. Sí. Pero el gobierno de Satanás sobre el mundo es sobre lo que no tienen el Espíritu Santo. Así es. O sea, que no hay forma de que gobierne a los hijos de Dios. Aún teniendo dominio total en el mundo, en ese tiempo que se dé, los hijos de Dios no van a obedecerle ni le van a adorar. Así es. O sea, los hijos de Dios no se van a sellar, no van a permitir que le pongan un sello que vaya en contra de su principio. Esos son los hijos de Dios. Porque hay muchos que van a sucumbir. Hay muchos que hoy confiesan a Cristo y cuando se vean con hambre, cuando se vean pasando calamidad, van a decir que le pongan lo que sea. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay gente que ahora dice que sí, que mañana se van a doblar. Que mañana niegan a Cristo por un plato de lenteja, por un plato de comida.
Pastor, ¿y es posible que una persona se salve o sea perdonada después de recibir el sello de la bestia? Es que todo el que se deje sellar es el que no tiene el sello de Dios, que el mismo Apocalipsis también lo menciona. Entonces, el sello de Dios es el sello del Espíritu Santo. Todo el que ha sido sellado con el Espíritu Santo ha sido sellado para salvación. Escucho lo que estoy diciendo. No es lo mismo que la gente entiende. La gente entiende, yo me arrepentí, ya yo soy salvo. No es eso. El sello del Espíritu Santo tiene que ver con lo que es el conocimiento anticipado de Dios. De ahí es que viene el problema, que la gente no quiere entender lo que es la predestinación. La predestinación va más allá de lo que nosotros entendemos en nuestro aspecto del tiempo, o el espectro del tiempo que nosotros manejamos. Entonces, cuando entramos a la soberanía de Dios, Dios conoce todo y por lo tanto Él sabe lo que se van a salvar. Escuche bien para que no me malinterprete. Sí. No es que Dios dijo usted se va a salvar y usted no. Es que Él sabe el que va a aceptar la salvación y el que no la va a aceptar. Y como Él lo sabe, ya lo tiene un sello. Y el sello es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo no permite que nadie que lo tenga se doble. Eso crea una fidelidad en nosotros. Además de que crea un poder para resistir. Entonces, no es lo mismo ser cristiano sin el sello del Espíritu Santo, escucha lo que estoy diciendo, que ser un cristiano sellado por el Espíritu Santo. Como no es lo mismo un cristiano que recibió a Jesús pero no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No es lo mismo. No es lo mismo un cristiano sin poder. Entonces, cuando usted ve la manifestación del poder, cuando usted ve la manifestación del Espíritu Santo en un cristiano, es muy posible y casi seguro que esté sellado. Entonces, dentro de la iglesia hay mucha gente, escucha lo que voy a decir ahora, que no está sellado, que están en denominaciones y en religiones y que dicen que son y que no están sellados. Wow. El sello del Espíritu Santo lo tenía Jesús. Jesús tenía el sello del Espíritu Santo. Así es. Jesús duró 40 días con hambre y eso no le dio a él la intención nunca de convertir nada en pan cuando podía hacerlo. Así es. O sea, los que están sellados por el Espíritu Santo tienen poder para hacer cosas que no las hacen. Pero también hacen cosas y saben que no es con el poder de ellos y lo reconocen. Así es. Entonces hay una diferencia. Porque hay gente que te dicen que tienen el Espíritu de Dios y que son ungidos. Pero cuando tú lo conoces y tú ves su corazón y ves lo que ellos expresan y lo que hacen, tú dices, espérate, por aquí hay orgullo. Sí, aquí hay soberbia. Aquí hay una doble vida que la gente en la cámara no la conoce porque presentan una imagen. Entonces, el sello del Espíritu Santo tiene una delicadeza. Claro. Porque está sobre templos limpios. Así es. Pastor, ¿qué significan los 7 truenos del Apocalipsis? Volvemos al 7. Sí, no, todo está conectado ahí con el 7. En esta serie hemos mencionado el 7, yo creo que más de 10 veces. Más de 10 veces, eso sí. Entonces, el 7 vuelve otra vez a mostrar el patrón. Pero aquí en trueno. En trueno, mira, el trueno es la voz de Dios. Representada en la Biblia. Cuando se habla con voz de trueno, esa es la voz del cielo. Cuando el cielo habla, en la tipología que se muestra aquí, o en esta figura que es ilustrativa o que es simbólica, se habla de truenos. Y oí una voz desde el cielo. Cada vez que se habla de que Dios hablaba, la mayoría de veces en la Biblia dice que era desde el cielo que hablaba. Y oí una voz del cielo que habló, y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. O sea, cada vez que se habla desde el cielo, entonces se muestra como que es trueno, porque el trueno se da en esas alturas. Entonces la voz de trueno tiene que ver con una autoridad del que está hablando y tiene que ver con un cumplimiento, volvemos a lo mismo, porque el 7 es un patrón de cumplimiento y de perfección. Así. Entonces la voz de trueno no escapa a eso. Entonces esa voz de trueno entonces viene a traer el cumplimiento de lo que está escrito de manera instantánea. Entonces es algo poderoso porque no es una voz humana, no es una voz de un ángel. Así es. Con voz de trueno, está hablando con voz de Dios. Así es. Pastor, ¿y qué significa, cuáles son los santos en la tribulación? Los que van a ser salvados. Sí, porque mira qué pasa. Hay una serie de personas que han muerto que son salvos. Sí. Y que serán resucitados. Entonces, en un momento determinado, esas personas van a regresar con Cristo, según lo que la Biblia dice. Que van a pelear con el ejército. O sea, van a venir a pelear junto al ejército de Cristo de los ángeles. Porque ya están transformados como ángeles también. Y hay posiciones que nosotros vamos a ocupar que mucha gente desconoce. Hay posiciones en el reino que a nosotros nos corresponde, que hay gente que ni siquiera sabe la posición que va a ostentar.
Entonces, esos santos que regresan con Cristo, esos santos son aquellos que en todo el periodo de la historia se salvaron, murieron por el evangelio, murieron por la palabra, defendiendo su creencia, su fe, y que estaban reservados para esa resurrección. Recuérdense que hay varias resurrecciones, por eso dice el apóstol, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Sí. Hay una primera resurrección y luego hay una resurrección general. La resurrección general donde van a resucitar los que van a perderse. En esta resurrección son los salvos. En la primera. Entonces es diferente. Entonces los que vienen con Cristo, esos santos, son los que han creído de todas partes del mundo. No solamente judíos. Todo el que ha creído, todo el que se salvó y que fue sellado por el Espíritu Santo de Dios, es parte de ese ejército de santos que va a acompañar a Jesús. Amén. Pastor, ¿estará el Espíritu Santo presente durante la tribulación? Mira, una pregunta poderosa esa, Dios mío. porque ahí hay un tema de muchos años que la gente dice que cuando sea quitado el Espíritu Santo es que va a suceder toda la desgracia del mundo. Así es. Sin embargo, el Espíritu Santo está con nosotros, está aquí, y la desgracia que estamos viendo, a veces a uno como que uno dice, wow, pero ya lo hemos visto todo. No, yo sé que son cosas peores las que vienen, Así pero es. hemos visto cosas, hermano. Sí. Cosas que yo no voy a mencionar aquí porque de verdad que no debo ni siquiera mencionarlas. Claro, claro. Pero cuando usted ve la noticia y ve las cosas que hacen los hombres y las cosas que se han hecho, usted dice, ¿qué falta? Sí. El hombre ha llegado al límite de la violencia. Sí. El hombre hace apología de la violencia. Sí. Y hoy en día más que nunca. Sí. Entonces, el hombre lo apasiona la violencia, Sí. la sangre. Vive Hay eso. gente que se motiva con ver sangre. Vive eso. Y eso se promueve y se vende en juegos, en videojuegos, en películas, Sí. en canciones. Y se promueve, y hay una apología Sí, de la sí. violencia y de la muerte. Hay gente que adora la muerte incluso en Sí. países como México, México. la Santa Muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Espíritu Santo está aquí. Y aún así, Satanás gobierna muchas regiones Sí. y a muchas personas. Y hay muchas personas llenas del diablo y de demonios. Sí. Lamentablemente. Entonces, la gente dice que no se ha manifestado el anticristo porque primero tiene que ser quitado el Espíritu Santo. Eso dice la gente. Pero cuando toco en ese texto, ahí no dice que es el Espíritu Santo. Dice que hay algo que lo detiene. Algo Algo. que al presente lo detiene. Pero cuando se ha quitado, entonces se va a manifestar. Pero ¿y qué es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene que ver con la esencia de Dios. Entonces, hay cosas que permiten, que Dios no permite que sucedan en un tiempo X, porque Dios tiene todo en perfección establecido. O sea, como es perfecto todo lo que Dios ha establecido, Dios tiene un tiempo y una dispensación y acontecimientos específicos para cada momento Así es. determinado. Entonces, no hay forma de que algo acontezca antes de, ni después de la decisión que Dios ha establecido. Entonces, cuando Dios quite aquello que Él va a quitar, que es un misterio, que como puede ser lo que la gente dice, puede ser que no. Ahora, lo que hay algo que lo detiene. Que dice algo. Y eso que lo detiene es un propósito de Dios. Así es. Que Dios tiene tiempos establecidos. No es al tiempo que Satanás quiera. Si hubiese sido por Satanás, ya esa manifestación diabólica hace mucho que había sucedido. Así es. Escuche lo que estoy diciendo. Pues Satanás tiene que tener oído solo para muchas cosas que nosotros decimos. Porque hay cosas que no la puede entender. Porque la capacidad que Dios tiene, él no la tiene. Para que usted sepa. Dice, ay, Satanás escucha. Mire, Satanás no puede escuchar. Y puede escuchar y no entender lo que decimos a veces. Si Dios no quiere que él lo entienda. Así es. Porque si Satanás supiera todas las cosas y le entendiera, Satanás nunca hubiera crucificado a Cristo. Porque cuando crucificó a Cristo, o sea, lo llevó a la cruz a través de sus agentes, él aceleró Claro. su fin. Sí. Entonces, lo que parecía que era una victoria para las tinieblas, fue todo lo contrario, fue su derrota. Dios mío. Entonces, cuando entramos a entender cómo Dios cambia la maldición en bendición, Bendición. lo que va a suceder, lo que pasa es que la gente cree que el Espíritu Santo es exclusivo de él. Y como ya la iglesia la arrebataron, ya no hay Espíritu Santo. Ujú. Pero antes de la tierra ya el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Sí. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios, hermano. No se confunda. Es el mismo Dios. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. Sí. Porque la esencia de Dios está ahí.
Por eso que yo hablo de la Trinidad y la gente a veces se siente como aludida. Porque el Padre puede blasfemar contra él, dice la Biblia, el Hijo también, pero no contra el Espíritu Santo. Entonces no son tres personas, es una sola. La manifestación del Padre es una manifestación. Así es. La manifestación de Hijo es otra manifestación. Ahora, la esencia de Dios, la deidad, está en el Espíritu Santo. Así es. Donde siempre Jesús ha estado. Por eso decía que él tenía la plenitud de la deidad. Entonces, el Espíritu Santo va a jugar un papel en toda la historia de la humanidad todo el tiempo, porque donde quiera que se mueva la presencia de Dios, ya está Dios. Entonces, ahora, como nosotros lo interpretamos, que es el Espíritu que nos transforma y nos cambia, para cambiar la gente en ese tiempo es otra cosa. Porque ese es el punto. O sea, lo que la gente entiende es que el corazón de esa gente va a estar más endurecido, porque dice la Biblia que no van a recibir, no se van a arrepentir ni aún viendo muchísimas cosas. Y muchos van a querer morirse. Y muchos van a querer que la muerte llegue a su vida por lo que están padeciendo. Y el que desea la muerte porque no tiene el Espíritu. Sí, claro. Porque el creyente no desea la muerte. No, claro que no. El creyente desea estar con Dios, pero no quiere morirse. Así es. Todo el que le sirve a Cristo quiere vivir para siempre. Así Nadie quiere morir. Así es. Incluso la muerte no existe para el creyente. La Biblia habla de dormir. Así es. Para que tengamos un entendimiento claro. El cristiano nunca muere. Así Nunca duerme, dice la Biblia. Así. Y eso hay que entenderlo. Sí. Porque la vida no es simplemente terrenal y física, es un plano existencial. Hay otra existencia que va más allá, y es la existencia que se extiende en el alma, que es la última manifestación del hombre en su composición tridimensional o tricótoma. Entonces, el aceptar el Espíritu Santo en esa ocasión será difícil para mucha gente, porque el trato de Dios no será el mismo. Eso es lo que cambia. O sea, Dios ya no está tratando igual, porque hay periodos que Dios va agotando. Primero Dios hablaba directamente con el hombre. Después vino Jesús. Y luego que Jesús se va, viene el Espíritu Santo. Son las tres fases de la comunicación que tenemos con Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo se vaya con nosotros y se vaya de la tierra, como la gente dice, ya no habrá tierra. Porque ya no habrá necesidad de transformar a nadie. Lo que viene es destrucción y eliminación total de todo lo que tiene que ver con el mal. Absolutamente. Wow. Es el final de todo. Así es. Pastor, ¿y habrá una gran apostasía caída en los últimos tiempos? Eso sí, claro. Jesús decía, y dice la Biblia, que habría una gran apostasía como nunca la ha visto. Una gran apostasía. O sea, mucha apostasía. Porque lo que pasa es que hay diferentes apostasías. Antes había apostasía y mucha gente fue destruido. Acordémonos de muchos reyes que desobedecían a Dios, que hacían altar en lugares altos, eran apóstatas. Los que se rebelaban contra Moisés apostataron también. Gente que se vive rebelando y apartándose del camino en todo el Antiguo Testamento eran apóstatas. Pero ese apostatar es diferente ya en el nuevo pacto y en esta nueva dispensación, ya en la última dispensación. Porque en esta última dispensación y en el tiempo de los gentiles que se está completando, ahora la apostasía es acelerada. Así como se ha acelerado todo a nivel profético y la ciencia en el cristiano ha avanzado, así mismo pasa con la apostasía. ¿Qué es lo que enseñan? Fábula. Sí. ¿Qué es lo que enseñan? Hueca sutileza, dice el apóstol, filosofía con hueca sutileza, que tratan de engañar a la gente. Entonces, el engaño de la apostasía es una doctrina de demonios, según Timoteo capítulo 4. Y esa doctrina de demonios no es que los demonios se presentan prendido en candela ni en un ser espiritual invisible. Es que entran en personas que están en iglesias, que están en congregaciones diciendo que son y no lo son. Entonces la apostasía son personas que conocieron la verdad y que engañan a gente. No crea usted que un apóstata le anda diciendo yo soy un apóstata. Un apóstata le dice a usted que es un hijo de Dios. Sí. Y lo quiere guiar a usted por una creencia, sí, y lo manipula y lo extorsiona. Sí. Y se enriquece con usted y hace muchísimas cosas. Eso es un apóstata. Sí. Alguien que se apartó de la verdad y de la fe. Gente que te anda diciendo que tuvo un sueño y que tuvo una revelación. Y que en esa revelación Dios le dijo que creara una organización donde todos se vistan de blanco y son salvos todos. Y que vamos a hacer la religión, la nueva religión, porque el Espíritu Santo está en mí solamente y Él me revela a mí la profecía y después a mis descendientes. Y empiezan a crearse una fábula, una historia, unos mitos, unos cuentos. Y desvían a la gente de la fe en Jesucristo. Exacto. En el Espíritu Santo y en la palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Gente que antes eran seguidores de Cristo y hoy son seguidores de hombres. De apóstatas, que crearon sectas y han creado denominaciones y religiones. Hay gente que ven todavía a personas abiertamente, deliberadamente pecando y lo defienden. Sí.
Sabiendo, o sea, con conocimiento. Tú te encuentras con personas defendiendo a los apóstatas. Sí. Sí. Y lo ven. Y se les muestra por la palabra que están equivocados, que están mal. Y ellos dicen que no. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de entenebrecimiento en su mente. Que viendo no ven y oyendo no entienden. Que Dios le permite tener una mente cauterizada. Los apóstatas tienen una mente cauterizada. ¿Qué es una mente cauterizada? Personas que saben lo que deben de hacer y no lo hacen. ¿Qué dice la Biblia? Peor condenación para el que sabe lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que por avaricia harían mercadería de la gente. Pero que su destrucción no se tarda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esa mente cauterizada es una mente que sabe la verdad, pero ha renegado de ella. Y entonces manipula y engaña a mucha gente que quizás tiene la intención de servirle a Dios, pero el engaño y la manipulación lo lleva a seguir la mentira. Entonces, eso lo estamos viendo hoy. No es exclusivo del último tiempo. Ya eso está aquí. La apostasía se está viendo. Sí. En gran magnitud. Porque los apóstatas son personas incluso hasta preparadas. Personas elocuentes. Sí. Personas que tienen don para la palabra y para el convencimiento. Y que por eso que pueden tener muchos seguidores. Sí. Porque la gente cree que la iglesia se mide por número. Wow, es un punto, pastor, muy importante. Y lo que se mide es no por cantidad, sino por la calidad del grupo de seguidores de Dios. Exacto. Eso no es cuantitativo, sino cualitativo. Amén, amén. Pastor, hay personas que a diario se despiertan con un sueño, tal vez con que vieron algo, una visión, como sea, muchas experiencias que sabemos que existen en las personas, sobre el asunto del final de los tiempos. Sabemos que esto es un tema el cual se trata y mucha gente lo evitan, hablarlo por el miedo que tienen sobre este tema. Pero un creyente o no creyente, ¿cuál sería el consejo para que esa persona pueda vencer el temor que tiene con ese tema del fin de los tiempos? Mira, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Sí. O sea, perseverar significa que yo avanzo a pesar de. O sea, tengo una oposición, estoy enfrentando una situación, tengo una adversidad, pero yo sigo. O sea, el cristiano no está llamado a avanzar sin oposición. El cristiano no está llamado a salvarse sin luchar, sin pelear, sin una situación adversa. Porque tenemos toda la oposición del mundo de las tinieblas y eso es mucho decir. Entonces, hay una batalla por la salvación de las almas. Esa batalla, que es un tema que quizá algún día lo trataremos, sí, no es una batalla como la gente piensa, que nada más cuando usted viene y recibe a Cristo. Es una batalla que se dio en la eternidad. La batalla que se dio con los ángeles caídos y Satanás se dio por la salvación. Sí. La salvación. Amén. Entonces, cuando hablamos de eso, de personas que tienen que prepararse para el fin, tenemos que entender que nosotros tenemos que crear una conciencia en nuestra mente de que el fin no nos puede inquietar a nosotros los creyentes. Nosotros lo que tenemos que prepararnos ahora, en el momento que estamos viviendo. Este es el tiempo aceptable. O sea, ahora es que nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Para estar preparados. Por eso la Biblia dice que la persona tiene que buscar a Dios antes de que lleguen los tiempos en los cuales ya no tenga contentamiento. Por eso le habla el joven, que trate de buscar a Dios en el tiempo que tiene fuerzas, en el tiempo que puede servirle, que hacer la obra, porque llegará un tiempo donde no podremos. Entonces, esto no se trata de pensar si el fin está cerca o el fin ya llegó o si ya viene. Se trata de que yo esté bien en cualquier circunstancia que se dé, que yo esté bien delante de Dios. ¿Y cómo yo estoy bien delante de Dios? Dirá alguno. Bueno, el apóstol Pablo habla de que nosotros podemos autoanalizarnos, claro, autoevaluarnos, para ver si estamos en la fe. Entonces, yo puedo ver mis errores. El único que conoce sus errores es uno mismo y Dios. Así es. Principalmente. Hay gente que puede ver cosas que son externas, pero hay personas que tenemos situaciones internas que usted no las conoce, debilidades y problemas y situaciones. Exacto. Porque la Biblia dice que todos pecamos y que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Claro. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces ninguno estaríamos preparados. Pero resulta que nosotros no estamos llamados a pecar. Entonces, tenemos que luchar con eso, con el pecado, con la carne, con el mundo, con Satanás, y al final vamos a vencer la muerte. Así. Entonces no hay ninguna cosa que pueda
destruirlo a nosotros cuando nosotros estamos arraigados a Cristo, a la fe y al Espíritu Santo. Amén. Pastor, la profecía bíblica predice que habrá una tercera guerra mundial en el fin de los tiempos. Bueno, no sé si tercera o cuarta, porque ya eso mundial, aunque sí, podríamos hablar de mundial. Exacto. Porque realmente el conflicto que se va a dar en el Armagedón es algo mundial. Lo que hablábamos de esa guerra que se le va a hacer a la venida de Jesús y a los santos, es algo que va a abarcar el mundo completo. Y independientemente de que se dé en el territorio de Israel, en ese lugar de la tierra que Dios escogió para manifestarse al mundo, desde el punto de vista humano, pues será global y mundial. La gente está esperando eso, una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque se han dado guerras convencionales. Ahora tenemos una guerra muy tecnológica. Acuérdate que las primeras guerras no eran como esta. no. Las primeras guerras que se daban antes eran con armamento más rudimentario. Incluso la Primera Guerra Mundial fue con poco armamento moderno. La aviación estaba incluso empezando en esos años. Todavía no estaba como ahora tan avanzada. Que ahora tenemos incluso aviones no tripulados. Entonces, ¿tú entiendes? O sea, yo estaba viendo en estos días, por ejemplo, que Estados Unidos llevó un equipo para ayudar a Israel que crea unos temblores de tierra. Son unas naves que van en el mar y crean unas ondas. Y esas ondas crean unos temblores, unos movimientos telúricos para destruir los túneles de Hamas. Al nivel. Entonces, ¿tú te entiendes? O sea, estamos entrando a unos niveles, ni hablar de los satélites, del rayo láser y otros rayos que se están inventando y que ya existen, que tienen un alcance increíble y que no tendrían límite, con una energía ilimitada, como tienen algunos países ya, lo que son plantas de energía nuclear y eso. O sea, podrían hacer un desastre a nivel global en segundos. Entonces estamos hablando de que toda la tierra, todo lo que tiene que ver con las naciones poderosas, con los imperios, se están alineando para esa tercera guerra mundial. Y los armamentos que están almacenando, la tecnología que están desarrollando, es una tecnología que no sería solamente una tercera guerra mundial. Sería una catástrofe en una manera como nunca antes se ha visto en la humanidad. Y por eso es que mucha gente está tratando de interceder en muchísimos conflictos. Para que Estados Unidos no entre en el problema que tiene Israel o Irán. O para que Rusia no entre en ese problema con Israel, etcétera. Porque cuando se dé un conflicto ya a una escalada mayor con estos países poderosos que son potencia, entonces se convierte en una guerra mundial fácilmente. Sí. Porque hay países que marcan una tendencia en lo que podría ser un conflicto bélico a nivel mundial. Y ahí están la OTAN, está Estados Unidos y está China y Rusia, que son los principales actores ahora mismo en la hegemonía mundial a nivel del poder militar y también a nivel de lo que tiene que ver con estas nuevas armas que se han creado, que la tienen estos países desarrollados y que la manejan. Entonces, imagínate tú una guerra nuclear, sería una guerra que destruiría la tercera parte y quizá más de la humanidad. Y la Biblia habla de una tercera parte de la humanidad. El último toque de trompeta habla de eso. Sí. Habla, en esos últimos toques de trompeta se habla de la sequía del río Éufrates. Eso se da en los últimos toques de trompeta. Y a partir de ahí, de esas últimas situaciones, es que viene una destrucción. Por esa destrucción, acuérdate que es simbólica en Apocalipsis. La gente está esperando ángeles con espada y que vengan a destruir gente. Sí, sí. La gente no sabe que hay seres espirituales que están operando en el mundo de las tinieblas y que están destruyendo gente hace rato. Sí. Entonces, hay guerras que se están dando y situaciones que se están manifestando. Acordémonos cuando Eliseo le mostraba a sus siervos los que estaban con él. ¿Por qué estaban esos ángeles con él? Porque en el mundo espiritual se lucha guerras que se manifiestan en el mundo físico. Así es. Y la gente no lo ve así. Amén. Hay cobertura que Dios da cuando Dios tiene que cubrir a su siervo o al pueblo de Dios. Esa cobertura la da en confrontaciones físicas. Acordémonos de Josué. ¿Qué vio Josué? Un ángel con una espada desenvainada. ¿Qué le dijo? Yo vengo como príncipe de tu pueblo aquí a defenderlo. Tiene una espada en la mano. Sí. Pero esa espada lo veían los enemigos, no. Cuando Dios mata a los enemigos no saben que fue Dios que lo mató. No lo ven. No, claro. Pero la protección de Dios está ahí. Entonces la tercera guerra mundial puede ser, puede darse, puede ser que sea una guerra a escala nuclear, pero también tenemos que saber que hay un conflicto que la Biblia marca que va a suceder y que podría ser, no sé si la tercera, vuelvo y repito, porque podría ser
más allá de la tercera. Pero una tercera guerra mundial podría ser muy parecido a eso del Armagedón. Podría ser una situación de una catástrofe muy fuerte y además de un cambio radical en el sentido de lo que es la configuración en el mundo. Porque el verdadero orden mundial y único orden, el único que va a haber unificado, es ese milenio, donde nadie más va a gobernar, solamente Jesucristo. Dios mío. Pastor, ¿se puede decir que el retorno de Cristo es inminente? Inminente, sin lugar a dudas. Es inminente la venida de Cristo y lamentablemente mucha gente, bueno, yo tengo mi forma de interpretar algunas cosas, porque yo soy de los que digo que Cristo nunca se ha ido. Así es. Y yo soy de los que digo que no son una segunda venida de Cristo. Pues la gente habla de segunda venida, pero mira, la Biblia habla de que toda la escritura, toda la creación, toda la historia de la humanidad fue por la palabra. Todo está en la palabra y la palabra es Jesús. Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estoy entrando a profundidad de ahora. Entonces, la ciencia en su último avance a nivel cuántico habla de que todo está hecho de información, la palabra de Dios, esa información cósmica. El universo fue hecho por la palabra y está en la Biblia registrado. Y eso es lo que se entiende. Entonces, si todo está hecho por la palabra y la palabra está en todo y Jesús es la palabra, entonces Jesús nunca se ha ido. Eso es una forma para que nosotros entendamos cosas, acontecimientos. Pero en el sentido espiritual profundo, Jesús está aquí. Por eso Él dice, yo iré, escuche bien, y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿cómo es que Jesús se toma a sí mismo? Ah, que la iglesia es Jesús. Bueno, el Espíritu que está en la iglesia, ese es Jesús. Porque Jesús y el Espíritu Santo es la misma persona. Así es. Yo respeto a cada quien con su interpretación. Sí, ¿Por qué yo digo que es la misma persona? Porque Dios no está dividido. Y si Jesús es Dios, que la Biblia lo dice, y si Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, entonces son la misma persona. Claro. No hay confusión allí. Por eso dice el apóstol Juan que los tres son uno. Entonces, la unificación y la unidad, que es el primer principio del reino, se da desde Dios. Y de ahí parte todo el principio de la creación. Todo lo que no está unido a Dios desaparece, muere, se pierde. Por eso la necesidad de que nos unamos a Dios. Entonces, Cristo es inminente su venida en la manifestación. Escúcheme bien, es una manifestación que falta. Que es la que el apóstol llama, el apóstol Juan, la manifestación de los hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga aquí en Cristo, entonces lo manifestaremos y seremos igual, semejante a como Él es, celestiales. Que es la última fase de la creación del hombre. Entonces, cuando entramos a esa manifestación de la venida de Cristo, que es inminente, entonces nos vamos a manifestar como hijos de Dios. Entonces, de que Cristo viene en la manifestación visible. De que está aquí, está entre nosotros, pero no lo ven la gente. Dios mío. Pastor, hemos llegado a la parte final. ¿Se acabó? Sí. Pues, ya vamos a dejar porque tenemos unas cuantas preguntas. Hemos perdido la noción del tiempo. Sí. Tenemos unas cuantas preguntas que yo sé que las personas están ahí esperando que se le den las respuestas, pero como ya tenemos algunos videos que vamos a estar haciendo más adelante, ahí estaremos tratando estas respuestas, porque usted sabe que ya la gente conoce que hay que someterse al asunto del tiempo, estamos en los medios, acá... Sí, para que la gente pueda disfrutarlo y digerirlo. Exactamente. La gente pueda buscar su Biblia, ¿verdad? Claro. Y leer y corroborar algunas cosas que no damos texto bíblico, Roger, déjame hacer una aclaración. Bien. Porque para los estudios bíblicos lo podemos hacer de manera ampliada, pero como esto es algo un poco interactivo, a veces no le damos los textos puntuales, pero usted va a buscar la Biblia. Amén. Y si quiere auxiliarse de la inteligencia artificial, hágalo. También. Y usted se va a corroborar lo que vamos diciendo de ciertos temas. Así es. Y los comentarios. Claro, yo creo que es muy importante. Claro, los comentarios también. Es bueno que la gente ahí también nos apoya con los comentarios. Y hay muchas personas también que dejan su pregunta ahí. Ellos comienzan a interactuar. Hay muchos que ayudan a los otros y les responden ahí mismo. Les responden y le dan una buena respuesta también. Que es un buen aporte, de verdad que sí. Pero, pastor, esta pequeña serie del final de los tiempos está siendo de gran bendición y yo sé que lo seguirá haciendo. En otros videos estaremos tratando las preguntas que se nos quedaron. Pero a esas personas que están ahí queremos darle gracias por estar ahí conectados con nosotros. Antes de nosotros despedir este video, pastor, queremos que usted eleve una pequeña oración por esas personas que están ahí conectados ahora mismo en este video. Amén.
Bueno, pues damos gracias a Dios por lo que nos permite hacer en este lugar. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza en este lugar. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Mira a cada persona que está viendo este video, que lo ha visto, que lo va a ver de manera diferida en diferentes horarios, en diferentes países, en diferentes naciones. Que tú estás tratando con cada persona de manera especial y llevando una palabra de aliento, de esperanza y de restauración. Que ellos puedan entender que el fin de los tiempos no es algo que tenga que crear pavor ni tormento en nosotros, sino que tenemos que afianzarnos y abrazarnos más a la fe y entender que la venida de Cristo es para nuestra salvación y que nosotros tenemos que estar preparados. Señor, fortalece a nuestros hermanos en todas partes del mundo espiritualmente y que podamos estar firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos antes de Él venir, también nos vayamos como debemos de irnos correctamente delante de Dios en obediencia a su palabra. Padre, bendice este lugar, bendice a Roger, bendice a Excelencia Cristiana, bendice este ministerio y a cada persona que nos ve en todas partes del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas bendiciones a cada persona que está ahí conectado con nosotros. De verdad que para nosotros es un privilegio el poder saber que ustedes están ahí conectados con nosotros hasta la parte final de este video, esperando siempre ser de gran bendición para ti, para los tuyos. Esto es ¿Qué dice el pastor? Estamos aquí para recibir tus preguntas, para nosotros analizar esas preguntas y poder ser de bendición con una respuesta la cual pueda ser muy edificante para ti y para los tuyos. Si es primera vez que estás aquí conectado, volvemos y te repetimos que estás invitado a suscribirte. Suscríbete a este canal, no olvides darle a la campanita. Cuando le des a la campanita, darle a todas para que estés ahí pendiente a lo que nosotros subimos, a todos los contenidos, te llegue una pequeña notificación inmediatamente nosotros subamos un nuevo video. Así que invito a un amigo también que deje sus comentarios, que le dé me gusta a todo lo que nosotros estamos haciendo. En todas las redes sociales nos puedes seguir como Excelencia Cristiana Televisión. También al pastor, ¿cómo lo pueden seguir, pastor, en las redes sociales? Bueno, pueden seguirnos como Pastor Víctor Almanzar, tanto en Facebook como en YouTube y también en Instagram como Víctor Almani. Amén. Muchísimas bendiciones para todos los que están ahí. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Roger Alcántara y esto es su segmento ¿Qué dice el pastor? Pastor. Dios le bendiga a su hermano Pastor Víctor Almanzar. Un placer. Amén. Nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor? Bendiciones.